juntos para adorar a nuestro Dios. Les invito a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9. Y hoy vamos a estar examinando los versos 27 al 31. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo 9, versos 27 al 31. Dice así la palabra de Dios. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de estar en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor, les respondieron. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en ustedes según su fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente: mire que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva, poderosa y suficiente. Gracias porque en ella nos has revelado a tu Hijo, al Señor Jesucristo, el Mesías prometido y el Salvador de los pecadores. Padre, al examinar este pasaje te pedimos que nos concedas entendimiento espiritual. Así como abriste los ojos de estos hombres ciegos, abre también nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar la gloria de Cristo en las Escrituras. Líbranos de toda distracción, de todo orgullo y de toda confianza en nosotros mismos. Permite que veamos nuestra necesidad de misericordia, que crezcamos en nuestra fe y que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, incline nuestros corazones a la obediencia y haga que tu verdad produzca fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias a todos. Uno de los temas dominantes en el Evangelio de Mateo es la respuesta de los hombres a la persona de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que los hombres respondieron a Él. Y a medida que avanza el relato de este Evangelio, vemos las evidencias de que Jesús es el Rey Mesías prometido, y cada una de esas evidencias son cada vez más y más contundentes. Vemos que las palabras de Cristo poseen autoridad divina. Sus obras manifiestan el poder mismo de Dios. Sin embargo, mientras las evidencias aumentan, es notorio que al mismo tiempo aumenta el rechazo de las personas. Esa es una de las grandes ironías que vemos en estos evangelios. Los líderes religiosos y los expertos en la ley permanecían espiritualmente ciegos. En contraste, Mateo nos presenta ahora a 2 ciegos que reconocen a Jesús como el Rey Mesías prometido. Este pasaje constituye mucho más que un simple relato sobre una sanidad. Mateo no está interesado en mostrarnos simplemente un milagro. Él está presentándonos evidencias irrefutables de que Jesús es, en efecto, el Rey Mesías prometido.
pero al mismo tiempo utiliza estos milagros para ilustrar la naturaleza de la fe salvífica. A través de este pasaje que vamos a examinar el día de hoy, vamos a ver 4 aspectos de la fe salvífica. 4 aspectos de la fe salvífica. La fe que recibe la misericordia de Cristo. Y los iré mencionando a medida que lleguemos a ello. En primer lugar, vamos a ver la súplica de la fe en el verso 27. La súplica de la fe. Dice la Escritura, al irse Jesús de allí. Ahora, ¿de dónde se fue Jesús? Sería la pregunta, ¿cierto? ¿De dónde se fue el Señor? Sabemos que es de la casa de Jairo. Si venimos siguiendo el relato, recordemos que la semana pasada nos quedamos allí precisamente donde Jesús hizo el milagro de resucitar a la hija de Jairo. Y cuando él salió de este hogar, lo hizo rodeado de una gran multitud. Y entre todas aquellas personas, 2 ciegos lo siguieron. 2 ciegos iban en medio de aquella multitud. Y observe la condición de estos hombres. Eran ciegos. ¿Sabe? La ceguera era algo común en Israel en aquellos tiempos. El evangelio, los evangelios registran más sanidades de ciego que de cualquier otro tipo de enfermedad. En el mundo antiguo, en aquel contexto, la ceguera era una enfermedad devastadora. Era lo peor que una persona prácticamente podía sufrir. ¿Por qué? Porque no existía ningún tipo de tratamiento efectivo. No existía como hoy cirugías, no existían todos los adelantos que tenemos hoy que quizás pueden ayudar a una persona en esta condición. Una persona ciega dependía por completo de otros para sobrevivir. Pero Mateo nos presenta aquí, al presentarnos a estas personas en su necesidad, quiere que veamos algo extraordinario. Estos 2 hombres son físicamente ciegos. Sin embargo, ellos pueden ver algo que muchos que tenían vista no podían ver. Fíjense que Mateo nos dice que ellos iban gritando, hijo de David. ¿Sabe? Hijo de David es un título. Pero no es un título simplemente de cortesía, de amabilidad. Hijo de David es un título mesiánico. Es un título que se aplica solamente a la persona reconocida como el Mesías, el ungido de Dios. Dios le había dado una promesa a David, al rey David, de que uno de sus descendientes tendría un reino que no tendría fin jamás. Sería eterno. Vemos esa promesa en 2 de Samuel en el capítulo 7, especialmente en los versos 12 y 13. Los profetas hablaron de esas promesas una y otra vez. Isaías habló de este rey davídico. Jeremías anunció al renuevo justo. Ezequiel habló del pastor descendiente del rey David. Todo Israel, todos los judíos en aquel contexto esperaban con ansias la llegada del rey Mesías prometido. Todo Israel esperaba que este rey llegara. Y cuando estos ciegos llaman a Jesús, hijo de David, están haciendo una confesión pública de fe. Están diciendo, nosotros creemos que tú eres el rey Mesías prometido. Los profetas anunciaron que el Mesías tendría un poder sobrenatural,
tendría poder sobre el pecado, la enfermedad, la creación y aún la muerte misma. Por ejemplo, se anunciaba en Isaías 29:18 y en Isaías 35:5 que en el reino dice que los ojos de los ciegos se abrirán y que los oídos de los sordos se destaparán. O sea, el Mesías daría vista a los ciegos y los sordos podrían oír. Y las profecías anunciaban que el Mesías haría todo esto en el reino. Ahora, en su primera venida, él, Cristo, el Rey Mesías, inauguró estas bendiciones. Inauguró estas bendiciones. Pero veremos que su consumación final será precisamente en el reino de Cristo. Al registrar este milagro, al registrar este milagro de Jesús, Mateo estaba diciendo, está anunciando, está proclamando que Jesús es el Rey Mesías prometido, que en él estas profecías mesiánicas se cumplen, que él es el cumplimiento de todo aquello que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Así que cuando estos hombres llaman a Jesús, hijo de David, están confesando públicamente que ellos creen que Jesús es el Rey Mesías prometido. Y resulta sorprendente. Los líderes religiosos que tenían sus ojos sanos y no podían ver quién era Jesús. Estos hombres eran ciegos y ellos podían verlo. Ellos claman diciendo, ten misericordia de nosotros. Fíjense, el clamor de estos ciegos demuestra, evidencia que ellos tuvieron la actitud correcta al venir a los pies del Mesías. Su clamor revela humildad. Note que ellos no exigen, no reclaman, no demandan un derecho. La misericordia siempre es algo inmerecido, algo que no se merece. La fe verdadera, que es resultado de la regeneración, de la transformación interior, le permite al pecador reconocer su indignidad, su pecaminosidad, y nos lleva a venir a los pies del Señor reconociendo su gracia y su misericordia. En otras palabras, cuando una persona es convencida de su propia condición delante de Dios, no vendrá exigiéndole a Dios, vendrá suplicándole que tenga gracia y misericordia. Y esa es exactamente la clase de personas que Cristo salva. La clase de personas que reciben el favor de Dios. Sin embargo, el milagro, el texto aquí, el relato toma un giro inesperado. Uno podría esperar que al venir clamando a Jesús con la actitud correcta, Jesús respondiera inmediatamente a su petición sincera, a su clamor sincero. Pero eso no ocurre. Mateo nos muestra que la fe de estos hombres no solo debía expresarse de manera pública, también debía ser probada. Y eso nos lleva al segundo punto, al segundo aspecto de esta historia. Vamos a ver la prueba de la fe en el verso 28. La prueba de la fe. Dice el verso 28, después de entrar en la casa. Fíjense, y esto es algo que llama la atención. Lo primero que llama la atención ahora es que Jesús no responde inmediatamente al clamor de estos dos hombres. No responde de manera inmediata. Él continúa caminando y entra en una casa.
Sin embargo, permite que ellos lo sigan. De esa manera los obliga a perseverar. ¿Por qué razón? Porque la fe genuina soporta la prueba y persevera. La fe genuina va a perseverar hasta el final. Yo quiero que usted entienda, la perseverancia no produce la salvación, sino que evidencia una fe que realmente es genuina. La Escritura enseña repetidamente que la fe verdadera perseverará hasta el final. No persevera para llegar a ser verdadera, persevera porque ya lo es. Y lo que estamos tratando de explicarle, amado hermano, es que una persona que tiene una fe genuina, que ha sido salvado, nunca se va a apartar del Señor Jesucristo. La perseverancia nunca es la causa de la salvación, sino simplemente es una evidencia de la salvación. ¿Sabe? La Escritura dice que aquellos que salieron de nosotros simplemente evidencia que nunca fueron de nosotros. Y Santiago afirma que la fe de los creyentes será probada. Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, en Santiago 1:3. O sea, Dios está usando la prueba para que nosotros seamos transformados y seamos perfeccionados en la fe. Crezcamos, maduremos en nuestra fe. Las pruebas no producen una fe salvífica, revelan una fe que ya es evidentemente salvífica. Dios permite las pruebas porque obviamente sabe que las pruebas, que la fe genuina va a perseverar en la prueba. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo con estos dos hombres ciegos. Al demorarse en responder, está poniendo de manifiesto la autenticidad de la fe de estos hombres. ¿Sabe? Y no quiero que vaya a malinterpretar el texto, no quiero que vaya a usted a entenderlo mal. La demora de Cristo no era indiferencia hacia ellos, no era menosprecio, no era que los tuviera a menos, era una prueba simplemente. Era una prueba simplemente. Yo quiero que tú estés claro de algo muy importante. Dios no está obrando contigo según lo que tú crees que es mejor para ti. ¿Sabes? Nosotros quisiéramos que Dios hiciera las cosas como nosotros queremos muchas veces. Y queremos que Dios responda en el momento que nosotros queremos. Y que haga las cosas como nosotros las queremos. Pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Y a veces lo que es mejor para nosotros es que la misericordia, que su misericordia se postergue. Recuerda lo que dice la Escritura en Romanos 8:28, que los que amamos a Dios, todas las cosas, aún las pruebas, aún las dificultades, nos ayudan a bien. Y esa espera es la prueba de nuestra fe. Esa espera en responder a nuestras peticiones, a nuestro clamor, es la prueba de nuestra fe. Y luego viene la pregunta que es increíble. Se acercan a él los ciegos, o sea, se acercan a Jesús y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Note lo que ellos les están pidiendo que los sane. Les están pidiendo que le devuelva la vista. No es un milagro pequeño lo que están pidiendo. ¿Sabes? ¿Recuerda lo que dijo el ciego en Juan 9:32? En Juan 9:32, otro ciego que fue sanado por Jesús, dice que desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. O sea,
Era un milagro extraordinario. Jesús conoce perfectamente el corazón de estos hombres. Jesús conoce la verdadera condición de estos dos hombres. Y esta pregunta que Él les hace está diseñada con un solo propósito, y es que ellos expresen públicamente su fe. Expresen que ellos tienen confianza, que ellos creen en Jesús. Es una pregunta que tiene ese propósito. La fe siempre tiene un objeto, se deposita en alguien. La cuestión no es cuánto creen. O sea, mucha gente piensa que a mayor fe es mayor oportunidad, o que es la cantidad de fe que tenemos lo que hace el milagro. El punto aquí no es cuánto creen. La cuestión es en quién creen. En quién está depositada su fe. Note a continuación la respuesta que ellos dan. La confesión que ellos hacen. Sí, Señor, les respondieron. Sí, Señor. O sea, es una respuesta breve, pero profunda. Reconocen su autoridad. Reconocen su poder. Reconocen su identidad. Saben que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Su confianza en el poder de Cristo surge de la convicción de saber que Él es el Mesías, que Él es el Cristo prometido, que Él es el Señor. Esa es su confianza. Por eso ellos hacen esta confesión. Ellos confiesan que creen que Jesús es el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Rey Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y al hacer esta confesión, la prueba ha sido superada. La prueba ha sido superada. Los ciegos han confesado públicamente su fe en Jesús. Ahora Mateo nos muestra cómo responde el Señor a una fe que descansa en Él. La fe verdadera nunca será defraudada. Aquellos que ponen su fe en Cristo nunca serán defraudados. Vamos a ver la respuesta a la fe en la segunda parte del verso 29. Perdón, en el verso 29 y la segunda parte del verso 30. La primera parte del verso 30. Dice el verso 29, entonces les tocó los ojos. ¿Sabe? Esto es significativo aquí. Jesús le toca sus ojos físicos. ¿Bien? Tenemos que entender algo. Él no necesitaba hacerlo. Él no necesitaba hacerlo. ¿Sabe que Cristo sanó a muchas personas a distancia? Recuerda, por ejemplo, el caso del centurión. A distancia, no necesitaba tocar a las personas. O sea, el toque no era necesario para que él obrara este milagro. Simplemente este toque es una expresión de su compasión. Y continuó diciendo, hágase en ustedes según su fe. Y yo quiero ahora aclarar algo, porque este texto ha sido terriblemente malinterpretado por muchos. Jesús no está enseñando aquí que la fe tiene poder en sí mismo. No está diciendo que la cantidad de fe que una persona puede tener es la que puede producir un milagro. La fe nunca produce milagros.
Cristo es quien produce, quien obra los milagros. La fe únicamente recibe lo que Cristo, el Señor, soberanamente otorga. Dios obra soberanamente. Nadie puede forzarlo. Nadie puede obligarlo. No importa cuánto nosotros queramos que Dios haga algo, si no es su voluntad, no la va a hacer. ¿Ok? Nunca es la grandeza de la fe. Siempre es la grandeza del Señor, del Salvador. Y la evidencia de que Cristo había escuchado su clamor no tardó en aparecer. O sea, ellos fueron a la persona correcta con la actitud correcta y ahora se evidencia que su fe, que había sido probada, obviamente era una fe que estaba fundamentada en la persona correcta. Cristo había escuchado su clamor y el milagro no tardó en suceder. Mateo registra el milagro con una simplicidad sorprendente. Dice el verso 30, y se les abrieron los ojos. Note, y se les abrieron los ojos. ¿Cómo fue? Instantáneamente, completamente, perfectamente. No hubo una recuperación gradual. No hubo un tratamiento posterior. No hubo una explicación natural. Sin dudas, esto fue un milagro. En ese momento, los ciegos recibieron la vista. Recibieron la vista. ¿Sabe? La mayoría de las personas que iban siguiendo a Jesús iban tras él buscando las bendiciones de Dios. Iban por vista, no por fe. Estos ciegos iban por fe y no por vista. Y fueron ellos quienes recibieron el milagro. Y esto demuestra que ellos no estaban equivocados. Ellos han confesado que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor. Han confesado su fe públicamente. Y esto demuestra que es esa confesión, que esa fe estaba en la persona correcta. Ellos no estaban equivocados. Y quiero animarte a ti en esta mañana. Si tu fe realmente está puesta en el Cristo revelado en las Escrituras, tampoco serás avergonzado. Tampoco serás avergonzado. ¿Sabe? Esto es algo que la Biblia deja muy claro. En Romanos 9:33, el apóstol Pablo dice, el que cree en Él, en Cristo, no será avergonzado. Habrá gente avergonzada en el día del juicio, pero no serás tú. Tú que has confiado en Cristo, no serás avergonzado. Romanos 10:11 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y podría citar muchos textos más, pero el punto que quiero que entienda es que la fe genuina confía en el Señor, confía en el Salvador, y tenemos una confianza de que nosotros no seremos avergonzados. Y mi oración por ti es que estés convencido que si estás en Cristo, estás en la verdad. Estás en la verdad. En un mundo de tinieblas, en un mundo de confusión, en un mundo de muchas corrientes diferentes, estás en la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad en este mundo. Nosotros proclamamos al mismo Cristo que aquel día sanó a aquellos ciegos. El Mesías abrió los ojos de aquellos dos ciegos. El milagro confirmó la verdad de su confesión. Confirmó que Jesús realmente es el Hijo de David, que Jesús realmente es el Mesías, que Jesús realmente es el Señor. Y hasta este punto
Si la historia terminara aquí, parece que todo marcha muy bien, ¿verdad? Que todo termina perfectamente. ¿Por qué? Los ciegos han recibido la vista. Y Cristo ha demostrado nuevamente su identidad mesiánica. Ha demostrado que Él es el Mesías, que Él tiene autoridad, que Él es aquel que puede dar vista a los ciegos. Pero Mateo añade un detalle sorprendente que revela una realidad que sigue siendo cierta para todos los creyentes, para ti y para mí. Y vamos a ver esa realidad que no es más que la imperfección de la fe, la imperfección de la fe. En la segunda parte del verso 30 y el verso 31, dice la segunda parte del verso 30, y Jesús les advirtió rigurosamente, escuche esa palabra, les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. O sea, ¿qué quería Jesús? Que ellos no dijeran el milagro, que no dijeran a otros lo que había sucedido con ellos. Bien, quiero que entienda algo. La palabra utilizada aquí por Mateo indica una advertencia fuerte. Jesús le habla a estos hombres con seriedad. Ahora, obviamente, la pregunta sería, ¿por qué les manda a guardar silencio? ¿Por qué les manda a guardar silencio? Yo quiero que usted entienda, la razón por la que Jesús los manda a guardar silencio no era por vergüenza, tampoco era por temor. Y la razón está relacionada ni más ni menos que con el plan divino, con el plan de Dios. La multitud, las personas que seguían a Jesús tenían una idea equivocada del Mesías. Ellos esperaban a un libertador político que viniera y expulsara al gobierno romano que tenía esclavizada a la nación y restaurara la independencia nacional de Israel. Cada nuevo milagro que Jesús hacía aumentaba el entusiasmo popular y alimentaba la expectativa equivocada de que Cristo había venido a establecer un reino humano. De hecho, hubo una ocasión en que trataron de tomarlo por la fuerza y llevarlo para hacerlo rey. Pero ese no era el plan, el propósito de Dios. En su primera venida, Cristo no vino con ese propósito. No vino a establecer un reino de este mundo. ¿Recuerdan cuando habló con Pilatos y le dijo, mi reino no es de este mundo? Vino a establecer otro reino, no un reino político, un reino espiritual. Vino para morir por los pecadores. Por eso el tiempo de su confrontación final con los líderes religiosos aún no había llegado. No era el tiempo todavía en que él debía ir a la cruz del Calvario. Cristo controlaba perfectamente el desarrollo de su ministerio y avanza cada una de las obras que hace, todo lo que él hace, lo hace según el calendario de Dios, siguiendo el propósito de Dios, en el tiempo de Dios. Ahora viene lo que nos llama la atención y que obviamente es una enseñanza importante para usted y para mí. Habían recibido un mandato de Cristo, les había dicho claramente, no digan nada, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Verso 31. Pero, nota ahí, pero ellos, ¿se da cuenta? ¿Cuándo? En cuanto salieron. ¿Se da cuenta? Ni siquiera esperaron. En cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Fíjense, este relato termina de una manera inesperada. De una manera
inesperada. Jesús les da una orden muy clara. No digan nada. ¿Qué hacen ellos? Inmediatamente la desobedecen. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué desobedecieron? Obviamente, no fue por incredulidad, ¿cierto? Habían proclamado públicamente ante toda aquella gente que Cristo es el Mesías, habían reconocido que Él es el Señor, había recibido el milagro, así que no era por incredulidad. Porque todo el pasaje demuestra exactamente lo contrario. Ellos habían reconocido a Jesús como el Hijo de David. Habían perseverado cuando Él demoró en responderles. Habían confiado en su poder. Habían recibido misericordia. La gracia se había manifestado en ellos. El milagro había sido hecho. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué obraron de esta manera? ¿Sabe? Y obviamente esto es especulación porque la Biblia no nos dice exactamente, pero lo más probable es que actuaran movidos por un entusiasmo sincero. Cuando usted recibe una buena noticia, usted quiere compartirla con todo el mundo, ¿cierto? Y si usted hubiera estado ciego y de repente alguien viene y le devuelve la vista, usted quiere que todo el mundo sepa, ¿verdad? Así que lo más probable es que actuara movido por un entusiasmo sincero, pero sin discernimiento. Pero sin discernimiento. Estaban tan maravillados por lo que Cristo había hecho por ellos que pensaron que anunciarlo por todas partes era la mejor manera de honrarlo. Pero aquí encontramos un principio que todo creyente necesita aprender y recordar mucho. Tener muy claro. Las buenas intenciones nunca sustituyen la obediencia. Las buenas intenciones nunca sustituyen la obediencia. Fíjense, Jesús no les pide que evalúen si su mandato, si lo que Él les había ordenado les parecía conveniente. Les pidió que obedecieran. Les pide que obedezcan. Y yo quiero que usted piense cuántas veces ocurre lo mismo con usted y conmigo. ¿Cuántas veces usted y yo pensamos que estamos sirviendo al Señor? Quizás defendiendo su causa o promoviendo su nombre. Sin embargo, estamos actuando al margen de su palabra. Y cuando lo hacemos, nuestro celo deja de ser una expresión de fidelidad y se convierte en desobediencia. ¿Sabe? Y esto nos recuerda el mandato que Jesús le dio más adelante a sus discípulos en Juan 14:15. Él dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿cómo se demuestra que amamos realmente a Cristo? Obedeciéndolo. Obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos mandó, haciendo lo que Él dijo. ¿Sabe? Dios le llamó la atención, Dios declaró a través de Samuel, en 1 Samuel 15, 22 al 23, cuando Saúl desobedeció, Dios dijo, entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. O sea, note la severidad con la que Dios ve la desobediencia, nuestra desobediencia. Dios dice que para Él la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría.
Y la Biblia dice claramente que los idólatras no entrarán al reino de Dios. ¿Se da cuenta? El verdadero amor por Cristo se demuestra mediante una obediencia humilde a su palabra. Estos hombres amaban al Señor, pero todavía tenían mucho que aprender acerca de seguirlo. Y esto nos recuerda una realidad que es profundamente alentadora. Y es que la fe genuina no es perfecta. No es perfecta. Dios salva a pecadores que aún luchamos con la obediencia. La salvación, nuestra salvación, descansa en la perfección de Cristo, no en la nuestra. Ahora, no quiero que me malinterprete, esto no minimiza el pecado. Cada vez que usted y yo conocemos la Escritura, conocemos la palabra y hacemos algo contrario a lo que ella nos enseña, estamos pecando contra Dios, estamos desobedeciendo contra Dios. Y yo quiero que usted entienda, la desobediencia va a traer disciplina de parte de Dios. Sin duda traerá disciplina. La desobediencia sigue siendo pecado. Pero la desobediencia también magnifica la gracia del Salvador. Cristo continúa santificándonos pacientemente. A todos aquellos a los cuales Él nos ha abierto nuestros ojos espirituales para poder ver su gloria, continúa obrando en nosotros, y a pesar de que todavía nos rebelamos, a pesar de que todavía pecamos contra Él, Él continúa obrándonos, santificándonos pacientemente. Dios continúa conformándonos a la imagen de su Hijo. Este relato comenzó con dos hombres ciegos siguiendo a Jesús y termina con dos hombres viendo. Pero el verdadero milagro no fue simplemente el hecho de que Jesús les restauró su visión, les restauró sus ojos físicos. El verdadero milagro fue que Jesús fue reconocido como el Rey Mesías prometido por dos hombres que eran ciegos, cuando los que veían no lo hicieron. Cuando muchos otros vieron físicamente los mismos milagros y aún así permanecieron indiferentes, permanecieron ciegos. ¿Por qué? Porque la diferencia nunca estuvo en los ojos físicos. La diferencia estuvo en el corazón. En el corazón. Y esto continúa siendo la gran necesidad del hombre. Yo quiero que usted entienda algo. El gran problema, la gran necesidad de la humanidad no es intelectual, no es política, no es económica, no es social. Si no, Dios hubiera enviado un político, hubiera enviado un doctor, hubiera enviado un general. La mayor necesidad del hombre es espiritual. Todos los hombres, usted, yo y toda persona que ha nacido en este mundo, nacimos espiritualmente ciegos. Y solamente Cristo puede abrir nuestros ojos. Y Él sigue haciéndolo hoy. Sigue haciendo exactamente lo mismo el día de hoy. Él sigue recibiendo a pecadores que reconocen su necesidad espiritual. Él sigue teniendo misericordia de quienes claman a Él en humildad. Él sigue salvando a todo aquel que deposita su confianza únicamente en Él
y lo confiesa como su Señor y Salvador. La pregunta con la que Mateo deja al lector es inevitable. ¿Ves tú quién es Jesús? ¿Ves tú quién es Jesús? Porque si realmente lo ves como el Hijo de David, el Rey Mesías prometido y el único Salvador, entonces acudirás a Él con la misma humildad, la misma dependencia y la misma fe de aquellos dos hombres. Y quienes vienen a Cristo de esa manera nunca serán rechazados. Te invito a orar. Padre, te damos gracias porque hemos contemplado una vez más la gloria del Hijo en este pasaje. Gracias porque Él sigue siendo el Mesías prometido, el Salvador poderoso y misericordioso, que recibe a todos los que vienen a Él por medio de la fe. Reconocemos que como aquellos hombres, también nosotros necesitamos de tu gracia. Gracias porque no nos has tratado conforme a nuestros pecados, sino conforme a tu misericordia en Cristo. Ayúdanos a vivir a la luz de las verdades que hemos escuchado el día de hoy. Que nuestra fe permanezca firme cuando sea probada. Que nuestra confianza descanse únicamente en Cristo. Que nuestra obediencia refleje gratitud por la salvación que hemos recibido. Y si hay alguien que aún permanece espiritualmente ciego, te rogamos que tengas misericordia y que abra sus ojos para que vea la belleza, la suficiencia y la gloria de Jesucristo. Que salgamos de este lugar amando más a nuestro Salvador, confiando más en tu palabra y viviendo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.